This episode is brought to you by Corona. When you're on a beach with an ice-cold Corona in hand, how can you not feel centered? But did you know you can get that vibe anywhere? That's because whether after work, at barbecues, or at a bar, with just a squeeze of lime, Corona brings you La Playa mentality. Because while we all want the beach life, paradise doesn't always have palm trees. Corona, La Playa awaits. Get yours at ordercorona.com. Relax responsibly. Corona Extra Beer, imported by Crown Imports, Chicago, Illinois. Hola, Sol de Janeiro here. This holiday season, the world is your stage with new limited edition gift sets packed with craveable body care and irresistible perfume mists that bring out the brightest version of you and everyone on your list. Our award-winning, visibly firming Brazilian Boom Boom Cream and cult favorite fragrances bring a little mist, a little mingle, and endless delight to the senses. Holiday's hottest gifts are waiting for you at soldejaneiro.com. Y por favor, cardiólogos de Antifrágil, tenerlo en Traeremos cuenta. cardiólogos, sí. Y que se sepa que la margarina debería ir al cubo de la basura y los aceites refinados hacen mucho daño. ¿Qué estamos haciendo? Esto no es normal. Células absolutamente monstruosas, aberrantes, deformadas. Esta no, que me toca las pelotas. Son mortales. Es curioso como los libros me duran tantísimo. Desde que me pongo las gafas Blue Blockers, por la noche leo 2 frases y hago así. Sí, Y me es el quedo- punto, las 2 frases clave, tío. O sea, es muy fuerte. No 2 necesitas frases. más, ya está. O sea, es como... Sí. Llevo 10 días en la misma página. Bienvenidos y bienvenidas a Antifrágil Podcast. Esto es Antifrágil y estás en un podcast. Estamos en un podcast muy especial, Uri. Aparte, hoy me hace una ilusión tremenda porque Uri y yo venimos... Bueno, Uri lleva muchísimos años en la búsqueda, pero venimos de muchas preguntas a nivel digestivo, a nivel de energía, a nivel de qué debemos comer, cómo debemos vivir, cómo es mi diseño original, qué me pide realmente, ¿no? Esas preguntas más que nos llevaron a lo ancestral. Y todo el mundo que se hace esas preguntas en habla hispana acaba en un nombre muy especial, que es Isabel. Isabel Beraustegui, que no quiero equivocarme en tu apellido, a veces me cuesta. Y nos hace muchísima ilusión tenerte aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Es un honor estar aquí y encima con esta apertura tan bonita y estos ojos que me miran así de esta manera. He venido en un taxi y me he quedado fascinada con el poder de lo que estamos haciendo entre todos. El taxista de entrada me ha pedido disculpas porque el taxi olía a cúrcuma. Dice, es que huele como a especias porque... Bueno, porque está compartiendo taxi y la persona que lo utiliza a veces deja un olor impregnado. Dice, a mí me huele muy raro, como a comida, como a cúrcuma. Yo como cúrcuma, la combino con pimienta para que se absorba bien la curcumina. Bueno, me he quedado fascinada. Y ha ido contándome cómo vivía y era un ejemplo de lo que contamos, animamos a hacer. Me ha encantado. Y me pregunta, ¿y a qué te dedicas? Digo, bueno, pues precisamente a este campo. Ah, sí, ay, qué bueno, ¿y cómo tal? Me pregunta un poquito, ¿y cómo te llamas? Y digo, Isabel Beraustegui. Y me encanta, dice, es que yo te he escuchado muchas veces y reconozco esa voz. Y bueno, pues me ha dado las gracias por lo que estamos haciendo ahí. Fijaos, qué mágica, ¿no? La vida. Qué bonito. Y eso pues es muy satisfactorio para mí, que soy médico de vocación, que quería ayudar a la gente a cuidarse y que de una manera totalmente inesperada para mí estoy pudiendo hacerlo. El tema de que eres médico es un tema que a mí me gustaría tocar porque personalmente fue una de las cosas que me fascinó cuando te conocí. Quiero animar a la audiencia que vean un poco todo el trabajo que ella lleva haciendo en redes sociales de divulgación y de aportación desde hace mucho. Sí. Antes de que yo empezase, por ejemplo, como Tibaluri, que también llevo mis años. Empecé en 2018, tú debiste empezar mucho antes. La consulta de medicina integrativa, que ahora ya sé que se llama así, en aquel momento yo decía nutrición, una medicina ampliada, 2008. Fijaos, pero cuánto tiempo llevo en esto. Yo veía contenido tuyo cuando hacía CrossFit en 2009, 2010, y yo me acuerdo de escucharte y decir, hostia,
a lo mejor puedo ir al entreno de CrossFit en ayunas, con un café con aceite de coco, sin preocuparme por perder masa muscular, no depender tanto de los carbos. Y, volviendo a lo de médico, me gustaba el hecho de que eras médico. Porque es cierto que yo, como decía Omar, por un tema personal de que desde muy pequeñito, estamos hablando de 2003, 2004, ya empecé a tener problemas de salud. Antes de Instagram, de YouTube y todo eso, yo tuve que empezar a buscar muy temprano, ¿no? Y sí que tuve la gran suerte, porque podría no haber sido así, de toparme con la filosofía paleo, molt aviat, que diguem en català, muy temprano, ¿no? Entonces ya conocía un poco estos temas. Pero, siendo sincero, había escuchado gente que, aunque me habían ayudado mucho, no eran médicos. Y al ver una médico, dije, hostia, qué interesante. Porque en esa época, hoy no, pero en esa época yo, por mi situación de que había ido, poneos en mi lugar, ¿no? Yo había ido como niño con mi mamá a miles de médicos privados, de la seguridad pública, y muy decepcionado porque no funcionaba. Pruebas de alergias, analíticas a tutti pleni, exploraciones... Y tú estás perfecto, me decían. Y claro, al final te toca los huevos, porque yo perfecto no estaba. Yo quería estar pendiente de ligar con las chicas y de salir con mis amigos, y tenía que estar preocupado, que me dolían las articulaciones, de que tenía la piel hecha caldo, con sarpullidos, con acné, con muchos problemas digestivos, con alergias, rinitis. Hostia, a ver, estoy perfecto. Como mucho, dime que no sabes lo que tengo, pero no me jodas, no soy médico, pero no estoy perfecto, ¿no? Así que bueno, ver que eras médico me causó mucha ilusión, y tú en algún vídeo hablabas ya en esa época de bueno, que tuviste que dar un paso al frente, también supongo que duro para ti, lo podemos comentar aquí, de dejar un poco el tema médico, porque hay un gap, ¿no?, entre la medicina, y si queréis entrar aquí... Claro, no tuvo que ser sencillo. Yo es una pregunta que te quería hacer, ¿cómo llegaste hasta ese punto? Porque como médico es romper las reglas. Sí, ¿no? Y salir de las murallas, del poblado, y quedarte fuera asusta mucho. Y además, porque creo que conecta con algo ancestral en nosotros, que es el peligro de estar expuesto, porque nuestros ancestros vivieron que estar expuesto les exponía a la muerte porque no estaban protegidos por el grupo. Hay algo ahí que de pronto se activa y es un miedo atávico. Para mí fue difícil, pero fue muy necesario. Yo además soy médico, soy patóloga, que eso significa que soy especialista en anatomía patológica, y la anatomía patológica es la especialidad que se dedica al diagnóstico de las enfermedades según lo que vemos con el ojo desnudo, cuando tenemos una pieza quirúrgica, un bazo, un útero, un riñón o un fragmento de un órgano, o la pieza completa, que es la autopsia. Abrimos ese baúl de los tesoros del cadáver de la persona completa, y con lo que vemos y luego procesamos para ver al microscopio, y entonces podemos bucear y observar cómo están las células y todo el ambiente en torno a las células, con toda esa información, como si fuera un detective que va uniendo las claves que ha ido encontrando, damos el diagnóstico. Y con eso el médico, el especialista, pone tratamiento, da un pronóstico y establece una serie de pautas, ¿no?, de seguimiento. Es una de las especialidades clásicas y, como podéis entender, es la visión de la medicina ya desde lo más profundo. Y además yo, como patóloga, estaba muy metida en la investigación, o sea que era médico muy de línea dura, muy ortodoxa y muy científica, y con ganas de estar en un buen hospital, en un centro de referencia para poder hacer esa medicina, que era como yo entendía que podía hacer medicina. Lo que pasa es que, por un lado, no me sentía del todo a gusto en un sistema así y suponía una crisis personal. Yo recuerdo malos momentos de encontrar que eso no eran los valores con los que yo me sentía bien, cómo se trataba a las personas, cómo se trataba en el sentido de el poner el tratamiento y de el acercamiento, la relación, cómo esa visión parcial a mí me parecía que estaba coja. Tú no eres una otitis y luego un problema de estómago y un sarpullido en la piel, entonces te mando al otorrino, al digestólogo y al dermatólogo. Es que todo eso está en ti, es tu persona, y no ni siquiera solamente lo físico que está interconectado, es que eso tiene que ver, sin ninguna duda. Antes decía yo creo, ahora digo, me atrevo a afirmar que tiene que ver con cómo estás emocionalmente e incluso cómo estás socialmente, cómo son tus relaciones personales, cómo trabajas, en qué, estás motivado o no, te sientes en paz contigo, estás cumpliendo con lo que consideras que es tu misión. Y es que
eso es parte de la persona y si los médicos estamos para acompañar a las personas, no podemos dejarnos eso de lado. Eso está por un lado y por otro fue que de tanto tirar de la cuerda me la cargué y acabé muy mal después de esos años de tanta exigencia, muy desgastada, con montones de síntomas, analíticas perfectas, no tienes nada. No. ¿Será que no aparece nada en una analítica o en una prueba, pero yo no estoy bien? Entiendo perfectamente lo que a ti te ha pasado. Y además yo creo que a mí darme una pastilla no me va a dar la solución. Siempre me había interesado la nutrición, creía que comía bien, pero en esos momentos precisamente haber comido, como ahora sé que no era lo mejor para mí, me debilitó enormemente y desbarató todo el sistema inmune, añadido a toda esa carga de trabajo, un ambiente muy tóxico. En anatomía patológica utilizamos muchos productos químicos, por ejemplo el formol, que cuando ves la lista de efectos adversos, imaginaos, yo respiraba formol un día detrás de otro durante años de mi vida. Y en eso que has comentado de que tú veías que hay cosas que no se estaban haciendo del todo bien, ¿esa intuición de dónde te venía? ¿Te leíste algún libro o era algo interno? Porque tú estabas en una buena posición y podrías haber experimentado estar alineada con eso y decir, venga, Shark, ¿no? O sea, es esto, yo soy médico y voy bien, y esto es lo que hay. Se trata así el paciente y se hace así. ¿Por qué tú empezaste a notar ahí un...? Porque había una vocecita interna que o sea, decía, intuición. no, por favor, sí. Vale. Mi pálpito, bueno, y mi forma de ser. Yo entiendo que para otros médicos eso funciona y está bien y se sienten a gusto. Yo no estaba bien. Y cuando ya me rompí, ya no podía más, yo pienso que eso estaba pesando también mucho en la ecuación. Y entonces recurrí a la alimentación. Y afortunadamente también tuve la suerte de encontrar a una persona que sabía mucho, que tenía esta visión y me ayudó a rescatarme desde la alimentación. Me pareció tan interesante, como siempre me había gustado, incluso es que yo me lo preguntaba cuando estaba haciendo las autopsias, pensaba eso, pero ¿qué habrá hecho esta persona para estar así? Recuerdo estar al microscopio, recuerdo un momento, a mí, bueno, me fascina la anatomía patológica, era pasión, a veces se me ponían los pelos de punta mirando al microscopio de la belleza de aquello, porque de verdad, si pudierais alguna vez, estaría genial que mirarais al microscopio y vierais cómo somos, porque es fascinante. Y recuerdo en una de esas muestras que estaba mirando, que era de un cáncer de mama de una mujer muy joven, y eran unas células absolutamente monstruosas, aberrantes, deformadas, como rabiosas, y se veía, es que casi saltaban al ojo desde el microscopio. Y me acuerdo muy bien de estar ahí pensando, ¿qué estamos haciendo? Esto no es normal, que haya enfermedades tan agresivas en tantas personas, que la curva es exponencial, y en mujeres jóvenes, en personas jóvenes. Es que algo se nos está escapando. Y yo todavía no había hecho ningún tipo de cambio. Yo estaba ahí con mi run, con mi rumorcillo interno de Isabel, por aquí, quizá no es tu camino. O sea, ya no había ese ego, en el buen sentido de la palabra, porque es normal. No quiero criticar a los médicos, son gente que estudia muchísimo, que tiene una gran vocación, o sea, mucho respeto hacia ellos. Sí. Pero dicho por muchos de ellos, que son colegas míos, me han dicho, hay cierto ego a veces en el médico, ¿no? Es fácil. Había ego con la alimentación de, bueno, yo soy médico, pues yo, por supuesto que yo sé cómo tengo que alimentarme y lo que es sano y lo que no. En mi caso no, bueno, no nos enseñan nutrición en la carrera, creo que eso es una laguna importante que hay que rellenar. Gente no lo sabe. Creo que alguien nos explicó aquí que eran no sé cuántos capítulos, dentro de era una semana de formación, no sé, muy poquito. Sí, y a día de hoy sigue siendo así, que a mí me llama la atención. Yo hice una optativa porque como me gustaba mucho, yo quiero estudiar nutrición, pero ya veis, o sea, era una cosa totalmente excepcional. Lo que pasa es que como me había gustado, yo había ido leyendo libros y haciendo eso, como bien, como bien. Pues la pirámide de la alimentación, cuanta más fruta mejor, fibra, apenas carne, apenas pescado, poca sal, mucho grano. Poca sal, por supuesto, grasas las justas. Y esto me llevó a un gran debilitamiento, insisto, como parte de todo el conjunto. Y
cuando me dediqué a curarme y me centré en la alimentación, confiaba en ello y dije, venga, pues este es el momento de probar, claro, lo que comprobé en mí y luego lo que ya fui aprendiendo, porque decidí regalarme un año sabático de estudiar esto. Tuve la suerte de encontrar además una formación muy interesante desde otro punto de vista absolutamente distinto, que era la medicina tradicional china, y de pronto desde ahí me estaban dando respuestas a preguntas que yo me había hecho sintiéndome una loca absoluta, un patólogo chiflado al microscopio. De pronto tenía sentido, no solo encontraba respuestas, es que la propia pregunta tenía sentido y de pronto, claro, fue como, ay, por aquí hay algo. Ese run run y esa Isabel ahí como revolviéndose en la silla de dentro de mi interior, de pronto empezaba a erguirse, ¿no? A sentirse más cómoda y a poder destaparse. Porque y por ahí perdona, ya una preguntita continué. muy rápida. Antropológicamente, o sea, ¿no se estudia la antropología en medicina? ¿No se estudia de dónde venimos como seres humanos? ¿No te dicen el ser humano lleva viviendo así cientos de miles de años y ha sido la evolución que nos ha llevado a este punto? Y solo hace 100 años se han cambiado los patrones de esta manera. No se cuenta eso. No, ojalá. A mí eso es un tema que me gusta también mucho y he leído mucho sobre ello, pero todo esto ha sido después. Y de pronto cuando empecé a ver estas cosas que además parecen tan obvias, por lo menos aquí, ¿no? Entre nosotros, pues claro, como no es que no lo haya sabido, como no me he planteado esto antes, pues esas fichas cayeron después. Creo que hay un problema que te arrastra en medicina, que es una carrera muy dura, muy exigente, tienes que estudiar mucho, horas de dedicación y entras en visión túnel. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis disfrutando muchísimo de este episodio con Isabel Belaustegui. Un placer enorme fue grabar con ella y un montón de valor, como seguramente estás viendo ya en la entrevista. No te quiero agobiar mucho con esto, solamente agradecer a B-Levels por patrocinar este episodio. B-Levels es la marca de suplementación española en la que tanto Marc como yo pues confiamos, ¿no? Nosotros consumimos sus suplementos y todos los días y lógicamente son los que os recomendamos. En esta época del año, no sé cuándo estás viendo este episodio, pero justamente ahora estamos entrando ya en el invierno, ¿no? Aunque aún falta un poquito y es esa época de cambios de temperatura que empieza el frío en España y aparecen esos catarros, ¿no? En ese sentido, os queremos recomendar mucho la vitamina C. El uso de vitamina C para mí es clave durante todo el año, pero especialmente en estos momentos en los que el sistema inmune, los resfriados y los catarros pueden aparecer, ¿no? Yo personalmente incluso meto un pelín más de dosis por ahí, pero bueno, tema dosis lo podéis consultar con B-Levels de forma gratuita si contactáis con ellos desde la web o si miráis la dosis que ellos recomiendan en los botes. Dicho esto, gracias a B-Levels por patrocinar este episodio y que sepáis que siempre que hagáis un pedido de vuestros suplementos en la tienda de B-Levels online, que es blevels.com, o si vais a su página de Instagram, lo tenéis todo en la descripción. Ahí mismo tienen también el enlace para ir directamente a su página web. Es muy buena marca. El formulador de la marca es Filugo, que estuvo aquí en el podcast. Pronto se va a venir también a hacer otro segundo episodio. Si no has visto el episodio con Filugo, te recomiendo que te lo mires, fue brutal. Y uno de los fundadores de la marca, que es el doctor Hernández, pronto también se viene al podcast, ¿vale? Sin más, usa el código antifrágil cuando hagas tu pedido para tener un descuento. Y lo dicho, todo en la descripción, Instagram, web y el código antifrágil para obtener tu descuento con cualquier suplemento que compres en B-Levels. Un abrazo gigante, familia. Seguimos con el episodio. I'm 32, juggling family, working full-time, and earning a bachelor's degree. At University of Phoenix, I earn career-relevant skills with every 5-week course. Skills I can use now, not just after graduation. Earn skills in weeks, not years. Visit phoenix.edu. Y es esto, y no hay espacio para plantearse otras cosas. El cerebro no puede de pronto cambiar de registro y entonces, anda, se le ilumina una bombilla que estaba fuera del circuito. Y sí, hace mucha falta. Aquí pongo siempre un ejemplo, que es cuando fui por segunda vez, bueno, yo tuve una muerte súbita a los 30 años. Y cuando el médico me miraba al corazón, un día le pregunté al médico, ¿puede ser que mi corazón esté triste? Y me dijo, eso es imposible, porque tu corazón es una es un mecanismo, es como un robot. Y dije, no eres mi médico. Claro. Porque yo sentía que la vida no era solo
esto, ¿no? No era solo un marcapasos, no era solo medicamentos, era tener relaciones sanas, era tener coherencia con uno mismo. Sobre todo la falta de coherencia en la vida creo que mata. Sí. Puede llegar a enfermar. Sí. Porque cuando tú no estás alineado, lo que decías antes, ¿no? Que un médico que te diga, si no estás alineado con un cierto propósito de vida, eso te puede llevar a un mal camino, eso es precioso. Sí. Porque es que si no nos preguntamos... A mí cuando la gente me dice, no sé, ¿tú no trabajarías nunca de noche? Y digo, no, yo no trabajaría de noche. Ni aunque necesitaras el dinero, yo decía, prefiero pasar más pena, digamos, a nivel económico y poder pasar una vida más acorde a quien yo soy que no trabajar de noche. Y entiendo que hay gente que tiene la necesidad, pero mis decisiones, la salud va por delante. Y la salud en esa conexión de coherencia que yo necesito ahora, que la coherencia va evolucionando también, ¿eh? No significa que lo que necesite ahora lo necesite de aquí 2 años, pero mi ser ahora necesita esto. Y sí que es algo muy bonito que como médico puedas decir esa parte más emocional, más humana, ¿no? Sí. La visión del ser humano como un mecano es de Descartes, es que eso ha quedado atrás, no somos así, somos más bien dicen los orientales, un jardín. Creo que somos incluso un parque natural fascinante donde todo está interrelacionado y es lo físico y esas otras dimensiones, es que es lo que somos, no las podemos obviar y si las dejamos a un lado, enfermamos. Nuestra biología está diseñada, ya que has utilizado esa palabra antes que me gusta mucho, para ser coherente y si no hay coherente enfermamos, pero no como castigo, sino como mensaje. La enfermedad nos trae un mensaje, nos dice, para, observa, ¿qué te está pasando? Cuando yo terminé ese periodo tan exigente, cada día tenía un aviso de salud, hasta que me partí un dedo. Me rompí un dedo precisamente, además, celebrando que me habían concedido un premio que para mí era importante porque me permitía continuar y hacer la tesis. Y ahí dije, ¿qué va a ser lo siguiente? Claro. Estoy desoyendo que un día me quedo afónica, al día siguiente tengo fiebre, al día siguiente una infección, al día... Y hoy me parto un hueso, es que rompí un hueso. Y hay veces que no es tan físico, hay veces que es una simple depresión. Es decir, bueno, simple no, porque yo he pasado momentos, genéticamente yo tengo mucha fortaleza y de mis 20 a mis 30 yo iba pasando épocas donde yo no me sentía alineado emocionalmente con quien era. Seguramente lo somatizaba de forma que quizás yo pues no acababa de ver las señales, pero hasta que un día mi cuerpo paró mi corazón, porque era la única manera pensó, este capullo, ¿cómo para este capullo? Porque este tío no para, porque es como un toro. Entonces dijo, pues bueno, a la maquinita que para todo. Y clic, desconectó. Y ahí fue donde entendí la vida. Y es curioso, ¿no?, que tengamos que pasar por situaciones así para entender la vida, ¿no?, desde otro lado. Sí, eso también como médico creo que es un poco triste porque somos testigos de las vidas de muchas personas. Y a mí precisamente... Más que endiosarme, la medicina me da una cura de humildad constante, porque ves lo que hay, ves a las personas cómo sufren, ves la dignidad de las personas. Eso es algo que a mí me ha emocionado mucho, como alguien que está muy enfermo, lo está pasando fatal y sigue adelante y persevera. Ole, eso merece un gran respeto. A mí me entristece mucho ver a médicos endiosados que tratan mal a sus pacientes cuando debería ser todo lo contrario, cuando además es una persona en un estado de especial vulnerabilidad. Y también lo que decías antes, creo que añade más leña a este fuego, que es la superespecialización. Hemos compartimentado el cuerpo, vamos a compartimentar el tratamiento al cuerpo y claro, es que eso funciona a lo mejor con un coche, pero no con este jardín que somos, ¿no? Y bueno, creo que estamos en camino de ir cambiando las cosas y es toda esta corriente de la medicina integrativa que viene de Estados Unidos, se va expandiendo y en realidad lo que hace es subrayar esta necesidad de integrar tanto las herramientas de las que disponemos como esa visión de la persona y darle protagonismo a la persona. Pues aprovechando este precioso libro que tenemos encima de la mesa, si no te importa, Uri, lo puedes enseñar. Optimiza tu metabolismo. Cuéntanos, ¿por qué has escogido este título? Cuéntanos un poquito sobre el libro y qué es el metabolismo, qué importancia tiene, porque mucha gente quizás no entienda este concepto.
El metabolismo es todo el conjunto de procesos físicos y químicos que tienen lugar en nuestro interior para poder obtener la energía de los nutrientes, de los alimentos, y utilizarla para generar nuevas piezas de este mecano, nuevas plantitas de este jardín y activar todas las funciones vitales. Lo que somos es gracias al metabolismo. ¿Por qué es tan importante? Porque es la base de la vida y de la salud. Ahora sabemos que la mayoría de enfermedades, las crónicas, sobre todo, que además se están disparando en nuestro mundo occidental, tienen de base un fallo en el metabolismo, que se denomina rigidez metabólica. Por diseño, estamos hechos para poder recurrir a una fuente de energía u otra según las circunstancias, según lo que hemos comido o según si estamos en ayunas y no hemos podido comer nada. Y es así por biología y por lo que hemos ido viviendo a lo largo de esa historia en el tiempo. Y es un legado muy valioso que nos han dejado nuestros antepasados para nuestro bien, y no solo para estar sanos, sino para estar plenos y sentirnos bien. Y algo que me encanta y menciono mucho con respecto al libro, a sacar nuestro potencial, a esas pequeñas personitas que están ahí con sus sueños y sus deseos y sus necesidades de coherencia, que puedan manifestarse aquí con plenitud. Y eso nos lo da el tener esa flexibilidad metabólica. Y además radican las mitocondrias, que son orgánulos maravillosos a los que adoro y de los que hablo también en el libro, me gusta mucho. Y ayer en la presentación, al final, una persona preguntó, ¿puedes describir la mitocondria? Nunca me habían preguntado algo así. Y la verdad es que me encantó y llené aquello de mitocondrias invisibles en las mentes de todos, y fue un momento precioso para que vieran. Y yo creo que esto es algo que ayuda, que sepamos cómo somos, lo que tenemos, cómo funcionamos, para poder respetarlo, para querer cuidarnos y poner el empeño día a día en montones de acciones que podemos llevar a cabo, desde la alimentación al estilo de vida, para todo eso. Porque tenemos las riendas de la salud, y esto también es algo que está cambiando, es mi sensación, que ya no dependemos de lo que nos dice un profesional, médico o no, o de lo que leemos o de lo que nos cuenta una persona conocida que le ha funcionado. Es que cuando sabemos podemos aplicarlo en nosotros y ser nosotros los dueños de la salud. Y yo creo que eso es algo que también hace falta, empoderarnos. Curiosamente, mi segunda pregunta que había apuntado aquí eran las mitocondrias. ¿Qué son? Si nos pudieras hacer un pequeño... Es que a mí me ha flipado siempre el concepto de la mitocondria. También te quería preguntar si es verdad que genéticamente la mitocondria se hereda solo de la parte de la madre, que la había oído. Sí, me parece espectacular. Es muy bonita, sí. Que entres un poquito en ese punto. Porque es algo que hablábamos el otro día, que decíamos, ¿cómo puede ser que una parte como la mitocondria solo venga de la mamá, ¿no? ¿Y en qué forma nos afecta, ¿no? Porque claro, significa que porque gran parte de la parte energética viene de ahí. ¿Solo viene de la mamá? ¿O hay partes del papá que también afectan por ahí? Cuéntanos un poquito. Sí, las heredamos solo de la madre, porque el espermatozoide no aporta ningún orgánulo, nada, no aporta ningún elemento más que el material genético para, al unirse al óvulo, generar ese embrión que será la persona futura. El óvulo es la célula grandota, como dona, ahí apoltronada, a la que llegan los espermatozoides, que sí aporta otros elementos en el interior, incluidas las mitocondrias. Y a mí me parece que es un elemento tan bonito de la biología que ya trasciende lo biológico, ¿no? Lo físico y lo material. Es como, anda, mira, estoy conectada a mi madre por mis mitocondrias, y a mi abuela, y a mi otra abuela, y a sus abuelas. Y si nos vamos remontando así, hacia atrás en el tiempo, ¿hasta dónde, no? Y estamos emparentados a través de las mitocondrias. Eso es muy bonito. Pero las mitocondrias además se pueden autorregenerar, se pueden multiplicar por sí mismas, también se pueden chafar, estropear y morir incluso si no las cuidamos adecuadamente. Y también pueden enfermar y luego de nuevo recuperarse y esponjarse. Y eso depende mucho de lo que hacemos con la alimentación y el estilo de vida. O sea que tener una flexibilidad metabólica hace que nuestras mitocondrias estén mucho más felices. Sí, y tener unas buenas mitocondrias sanas y funcionales potencia la flexibilidad metabólica. Vale. Son como las centrales energéticas de las células, son las que finalmente llevan a cabo todo el proceso, que además es fascinante, es como si fuera una estación de montaje y desmontaje con áreas diferentes donde se descomponen finalmente los nutrientes, se obtiene la energía, se procesa, las chispitas que salen por el trabajo, que son los radicales libres, se neutralizan para que no dañen a la propia
mitocondria y la célula, se componen otros elementos, luego se extraen de la mitocondria para que ya pasen al citoplasma, al resto de la célula, y se puedan utilizar para funciones o estructuras. Tienen en el interior ese material genético que es muy especial y es más vulnerable, por eso hay que cuidarlas como se merecen, porque nos dan mucho y además son delicadas. Y luego tienen incluso una capacidad de trabajar en equipo y se unen como si fuera una red eléctrica, se conectan las mitocondrias para dar más capacidad de obtención de energía. Por ejemplo, cuando entrenamos o cuando tenemos un susto y hay que salir corriendo o sufrimos estrés que exige mucha energía, que a su vez eso las puede dañar si seguimos en esa situación mantenida. Y si alguna de ellas se lesiona por exceso de radicales libres o por una mala función o porque envejecen y no estamos permitiendo con un ayuno intermitente hacer mitofagia, que es la autofagia de las mitocondrias, el reciclaje, entonces se desconecta para no tirar abajo toda la red. Wow. Me parece tan bonito. Wow. Hay células que contienen miles de mitocondrias y otras, sin embargo, unas decenas. Wow. Es fascinante, es precioso el mundo de la mitocondria. Y podemos hacer mucho por ellas y eso es algo que es muy bonito. Por ejemplo, se dañan mucho si hacemos una cena muy copiosa. Y quizá de ahí viene este dicho famoso. Jodido, ¿eh? Tenemos varios mentores. Cenar tarde, porque puedes cenar a las 6 de la tarde, como hago yo, claro. y me voy a dormir. Ayer me fui a dormir a las 8:30. Imagínate. Pero yo normalmente me voy a dormir a las 10, ¿no? Pero ceno 5:30, 6. Claro. Hay bastante tiempo. Además, puede que hagas alguna actividad y el movimiento neutraliza ese exceso de radicales libres y así las protegemos. Por eso, un consejo bueno, una costumbre que yo conocí hace muchos años y intento practicarla en Navidad. No sé si conocéis esta costumbre de correr la maleta. ¿Lo habéis oído alguna vez? Yo la conocí hace mucho, era muy pequeñita y me sumé a la práctica porque tenía unos vecinos que eran de fuera. Él era peruano o ecuatoriano, no recuerdo exactamente. Y la costumbre era que en Nochevieja, después de la cena y las uvas, cada uno cogía una maleta vacía y salía a correr una manzana alrededor de la casa porque así el año te traía más viajes. Lo hice alguna vez y fue muy divertido, toda una pandilla de adultos y niños corriendo con una maleta y luego, claro, ahora entiendo que eso era un regalo a las mitocondrias. Wow. Porque después de una cena copiosa, irte a la cama es lo peor que puedes hacer por ellas, porque una manera en la que se protegen del daño, de todo ese trabajo, de obtener mucha energía de golpe, porque les llega mucho trabajo de sopetón, una forma de protegerse es neutralizando radicales libres con sistemas propios, la cardiolipina, el citocromo P450, la coenzima Q10, que está en la propia mitocondria. También hay antioxidantes externos que ayudan en esto y la generación de calor. El calor neutraliza ese exceso de radicales libres. Por eso, si nos movemos y entramos en calor, estamos protegiendo a la mitocondria doblemente. Así que ya tenéis un tip para la Nochevieja. Si de pronto cenáis mucho, antes de iros a dormir, a correr la maleta, que encima puede que os traiga viajes. Y solo quería añadir que lo hagan con la maleta llena. Eso, vamos a añadir un plus. En plan Strongman. Con piedras. Dejando de lado la broma esta, creo que es un tip muy bueno, Isabel, especialmente para España. Sí. Porque tenemos una cultura, que es lo que es, pero de cenar tarde. O sea, en mi familia pasa muchísimo. Sí. Y bueno, yo tengo mis tips, que también se los traslado a mi comunidad, que siempre, al final, como Omar y yo somos dos personas que valoramos mucho la familia, vivir como queremos y no queremos vivir una vida de zen, de ser comiendo una hoja al día para vivir 153 años. Claro. ¿No? Queremos hacer lo que tengamos que hacer para vivir sanos, fuertes, vikingos y poder entrenar, ¿no? Entonces, lo que se pueda. Yo valoro poder comer a las 10 de la noche con mi familia en los Pirineos cuando nos reunimos, mi abuelo, el peque, mis padres, ¿vale? Lo valoro. Sí. Pero me ha pasado muchas veces que me voy a la cama y pago el precio y digo, joder, macho. Aunque me vaya a pasear, para mí es demasiado. Especialmente yo, que soy una persona que comer mucho tampoco le va bien. Entonces, en mi tip es, hazlo, disfruta, agradece, pero come poco. Y ahí me he dado cuenta que es, para mí, es mi opinión, es mejor que incluso no hacerlo. Porque no hacerlo, como socialmente y mentalmente suele tener un impacto
que no siempre es tan positivo, Sí. porque al final te puedes ir a la cama con, joder, no sé qué, o ser el raro de la mesa, de, Sí. no, yo solo un vasito de caldo de huesos. A ver, Sí. tío, pica un poco de Roquefort y un poco de jabugo. Pues esto es lo que hago. Sí. O sea, Y ahí trabajas dos cosas, porque trabajas el autocontrol también, que es algo muy complejo hoy en día. El hecho de tener un banquete, como decía Marco Aurelio. ¿no? Muy bueno. Tener un banquete delante, pero solo coger 3 cositas. 3 cositas con Es buena, algo- buena grasa, no te llenas, Sí. disfrutas del paladar, Exacto. 2 dedos de vino tinto y dices, bueno, he estado aquí. Te ayuda Sí. al desapego o a escapar de esa dopamina de más, Sí. de lo que vivimos hoy en día, ¿no? Exacto. Parece que en un banquete tienes que comer de todo, porque no eliges. Claro. Igual que ser el bicho raro no es cómodo y además te desconecta. Y eso, hablamos de esa parte también social y familiar. Eso es importantísimo para nuestra salud, que no es una cosa rara abstracta. Salud es estar bien aquí, ¿no? Día a día. Entonces, esto realmente es muy importante. Para muchas personas la cena es el momento de conexión, de estar con los suyos. Entonces, no, es que han dicho en Antifrágil que tengo que cenar temprano, así que no contéis conmigo. Pero qué tristeza, entonces te estamos haciendo un flaco favor. Por un lado, no tienes que comer de todo. Por otro lado, si tú tienes otras necesidades, ponte lo tuyo y ya está, eres parte de eso y tú tienes, pues, eso, tus alimentos que te van mejor. Que parece que también la gente se siente arrastrada. Claro, como él no come gluten, tenemos que poner cosas sin gluten. No, tranquilos, yo ya me apañaré sin el gluten. Vosotros comed lo que queráis y ya está, estamos todos bien. Y tercero, esa parte de que no pasa nada. Si tú día a día estás haciendo las cosas bien y luego tienes un evento así, gózalo, que eso es súper valioso y eso no se repite muchas veces en la vida. O sí, ojalá. Nos pasó el otro Y es día un regalo. con Ito, fuimos a cenar y nos tomamos unos vinitos con... En vez de pedir un trozo de carne cada uno, pedimos uno y lo Claro. partimos. Y cogimos una morcillita o 2 morcillitas, unos trocitos de no carne. comimos mucha No comimos cantidad. mucho, unos vinitos, pero ese día me fui a dormir a las 11:30, que yo normalmente no es una hora. Claro. Lo Yo- pagué. Yo las 2 y pico. No, yo lo pagué, porque al día siguiente, ayer me fui a dormir a las 8:30. Me acosté a mi hijo y me quedé. ¡clic! Hoy hasta hoy a las 5 de la mañana que me he despertado, ¿no? Que ese es un punto. Me ha escrito una mamá esta mañana y me dice, porque he compartido el desayuno de mi hijo, ¿no? 9 huevitos de codorniz pequeñitos y he compartido, digo, mira, el porridge de mi hijo, ¿no? Los cereales de mi hijo. Y las mamás claro, me dicen, ¿cómo lo hago? Porque socialmente es tan difícil. Y ahí es donde les digo, necesitáis también el no dogma, el ser un poquito flexibles mentalmente. No todo es blanco o negro. Sí. Y los niños también necesitan formar parte de una sociedad, porque si no, Sí. es lo que decías antes, estás fuera de la muralla. Y Sí. estar fuera de la muralla es ser un raro. Sí. Entonces, que en casa haya lo que haya, o sea, la comida que tienes que comer. Y fuera quizás de vez en cuando darle algún gustito, ¿no? Sí, yo también lo veo así, porque es que la vida es flexible y creo que es muy duro, incómodo e incluso contraproducente, ¿no? Y va a dañar nuestra salud global, que de eso hablamos, si intentamos ser perfectos en todo y resulta que lo estamos pasando mal, nos estamos desconectando, nos estamos enemistando, porque la comida conecta y desconecta. La comida, y por ejemplo, en las familias es un lenguaje común. Y si tú de pronto decides que ya no quieres comer ciertos alimentos, ¿qué pasa? ¿Qué? Ya no quieres, tal. En el fondo hay una pregunta que es difícil hacerla, que es, nos está rechazando. Y no, que para eso no estamos. Y un truco que ayuda mucho es que en esas cenas, por ejemplo, evitemos las harinas. Que hay pan, pasta, arroz no es harina, pero los almidones, los farináceos, por la noche se digieren muy mal y además interfieren con la digestión del resto de alimentos. Si estamos ahí y elegimos solamente proteínas, si tomamos proteínas animales, pues solo las de tierra. Pues si vamos a carne, a embutido, por ahí. O si hay pescado, pues solo las de pescado. No empezar a comigestrear de todas, porque eso va a dar una digestión más difícil. Evitar las harinas y almidones, porque eso interfiere mucho con la digestión y ya vas a meter un palo en la rueda. Y evitar beber mucho, porque eso también dificulta la digestión, diluye los jugos gástricos y luego vas a estar como con una lavadora intentando dormir. Entonces hay pequeños truquitos que podemos aplicar para mejorar eso y no tener que renunciar a un momento tan especial. Ahí hay diferentes
puntos de vista. Hemos visto que hay gente, porque nosotros que ahora hacemos bastante deporte y puntualmente sí que metemos algo de carbohidratos durante el día. También por un tema que hablábamos el otro día con Dani, ¿no? Me dijo una frase muy inteligente, decía, si cuando no metes carbohidratos tu cuerpo los produce, ¿qué tal si le das un poquito y así no lo estresas para que tenga que producirlos, ¿no? Es un poquito ese balance, ¿no? Sí. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el mejor momento del día para introducir este tipo de alimentos? Si basamos ya normalmente la comida en proteína y grasa de alta calidad, ¿cuándo meterías esos pequeños carbohidratos y cuáles meterías? Sí. La idea generalizada es que un carbohidrato es un trozo de pan, una galleta, una pizza o, si acaso, un bol de arroz. No nos olvidemos de que los carbohidratos, que es un poco cajón desastre, incluye también todos los vegetales y las frutas. Claro. Y esto es, además, el comodín de la baraja, porque puedo meter carbohidratos en la cena y debo. Yo creo que es interesante que siempre haya los 3 elementos energéticos estructurales, que son los carbohidratos bien elegidos y bien combinados, ahora lo explico un poquito más, las proteínas y las grasas, porque así vamos a dar a nuestro organismo energía y elementos de construcción para poder recargar la pila y reparar el organismo o generar masa muscular, por ejemplo, si hemos entrenado y tenemos el objetivo de ganar esto. Teniendo claro que esos alimentos también forman parte del grupo de los carbohidratos, podemos meter carbohidratos. Idealmente que sean cocinados por la noche, porque por nuestra cronobiología tenemos menos fuerza digestiva, por simplificarlo en esta expresión, por la tarde-noche que en la primera mitad del día. Si le damos alimentos crudos, por ejemplo, una gran ensalada. Yo ceno muy bien, yo tomo una ensalada grande y con muchas cosas y le pongo fruta. Es típica. Ole. Lío, ¿no? ¿Y qué tal duermes? Dáselo a la vaca, le va a sentar mejor. Es probable. Claro, eso es una bomba para un aparato digestivo que está más lentito, que tiene menos producción de jugos gástricos, menos enzimas, menos actividad enzimática. Y además para un momento en el que no te tienes que poner a correr la maleta, lo que tienes que hacer es irte a dormir y reparar. Entonces no tienes que estar con un proceso digestivo muy largo porque entonces la energía no va a donde tiene que ir, que es a todo el resto del organismo. Entonces, cena abundante no es una cena saludable. Ensalada abundante no es cena saludable. Mejor la ensalada a mediodía y por la noche que sean verduras cocinadas. En este festín familiar, que haya verduras cocinadas. Si hay ensalada, pues bueno, para otros, y nosotros elegimos lo que nos va a sentar bien. Sí puede ser una pequeñita ensalada, pero muy sencillita, verde y aliñada con vinagre de manzana, aceite y un poquito de sal marina, porque ese vinagre también ayuda a la digestión de los alimentos. Y un elemento que me ha venido al mencionar las enzimas. Las enzimas digestivas, para que las visualicéis, imaginaos que son como la lengua de la mariposa, están enrolladitas en reposo, esperando a actuar. Cuando tienen que hacer su trabajo, se despliega esa lengüita y contacta con todo el alimento, el fragmento de alimento, el nutriente, porque en ese contacto directo es donde puede actuar la enzima y así lo va procesando y lo digiere absolutamente hasta llevarlo a sus elementos esenciales, las proteínas a los aminoácidos, los carbohidratos a glucosa y las grasas a ácidos grasos. Y, paréntesis, siempre he querido saber, ¿la enzima qué es? ¿Es una célula? ¿Es una multicelular? proteína. No, es una proteína, es una molécula. Imagínate, las proteínas muchas veces se comparan con collares de cuentas o con pulseritas. Vale. Son las cuentas del collar, son aminoácidos, vale, y se unen entre sí por nitrógeno, que sería como el cordel, la vale, sedita, el cordón que une esas cuentas de aminoácidos, y eso es una proteína que puede ser más larga o más corta. ¿Hay muchos tipos de proteínas? Sí, hay muchos tipos. Y las enzimas, además, son muy específicas. Tienen esa forma y luego se conforman, se pliegan, se unen a otras. Para eso hacer que funcione de una manera específica. Y cuando se unen a su sustrato, a su objetivo, hay incluso un movimiento interno de la enzima. Siempre se ha comparado clásicamente con cómo entra una llave en una cerradura, y cuando metemos la llave en la cerradura, que es esa conexión, incluso hay como un reacoplamiento ultra mini sutil, pero que hace que funcione ya óptimamente, porque son acciones que se llevan a cabo
rapidísimo, en milésimas de segundo, grandes acciones enzimáticas metabólicas. Estas lengüitas de la mariposa, que son estos collares enrollados, para actuar se despliegan y cuando introducimos un alimento muy frío, bloqueamos el despliegue. Frío de temperatura. Frío de temperatura a baja temperatura. Las enzimas, para poder desplegarse correctamente y actuar plenamente, necesitan una temperatura que depende de cada una, pero pongamos de media la temperatura corporal de 37 grados. Aquí siempre me ha criticado mi familia a veces. A mí me gusta beber el agua fría, sí, todo el año. Y me dicen, no es bueno el agua fría. Lo he escuchado también en cuentas de salud y tal. Y yo siempre digo, vale, bien, vamos a ver. Pero yo, si voy a beber de un río, está fría, incluso en verano. Sí, en la montaña te fría. cagas. Entonces, nunca naturaleza, que no significa que por no estar en naturaleza no sea lo óptimo, pero en naturaleza no beberías agua templada. En medicina china sí No que lo se bebe sé, agua pero templada. sí, Por eso lo y pregunto, caliente sí. incluso. Y caliente, sí. Si en esa cena, ese festín maravilloso, encima te bebes esta agua fría, helada, y además acabas con un helado, y vamos a poner también un sorbete que tengo... ¿Qué estamos haciendo? Bloquear más la digestión. Así que aquí tenéis como muchos truquitos para poder funcionar mejor. Y no, definitivamente comiendo no bebo agua. De hecho, bebemos muy poca agua, porque la bebemos mejor. con sal. Sí. Esto también te lleva a hincharte menos al líquido. Que Claro. es un temazo también Sí, interesante. eso es muy interesante. Y conviene con la comida beber poco, si se bebe pequeños sorbitos, y si se quiere optimizar al máximo, que sea templada o caliente, tibia, incluso una infusión puede ayudar, porque eso va a ayudar, sobre todo en personas con problemas digestivos, a hacer mejores digestiones. ¿Eres fan del chupito de vinagre de manzana sin filtrar? Nosotros mucho. Sí, me parece muy interesante. Y además es que tiene un efecto directo en el metabolismo, que eso es lo bonito, cuando entiendes lo que hay aquí dentro y además yo creo que sientes un mayor respeto aún por lo que uno es. Además, me parece que tienes las herramientas para poder entender estas cosas. El chupito es que está de moda, ¿no? Es que el chupito es pura optimización metabólica, porque eso activa la producción de jugos gástricos y la acción de las enzimas digestivas, y vas a regular mejor la glucemia, y eso es fundamental. Por cierto, esto me lleva, claro, a responder tu pregunta, Mar, que ha quedado ahí pendiente. Los carbos, tío. Los carbos, entonces... Es que se quiere poner grandote, ¿Cuáles está son? pequeñito, entonces todo el día está, Uri, tío, ¿cómo saco tu brazo, tío? Y yo le digo, mira, tío, escúchame. Yo te lo voy a contar. Sí, pero es que es una pregunta además muy interesante, muy bonita. Por un lado, tener claros cuáles son. Ahora, ¿en qué momento del día? Claro. Cuando los consumimos por la noche hay mayor sensibilidad de la insulina. La insulina, pobrecita mía, aunque yo también la he querido poner ahí en la palestra con todo el trabajo que llevo haciendo durante mucho tiempo, de ojo con la insulina, porque está detrás de muchos problemas. Una insulina constantemente elevada, activada, lleva a un estado de prediabetes, diabetes, resistencia a la insulina y muchas cosas más. Pero la insulina tiene una cara buena, claro, que por algo está, que es anabólica, activa la rama... Eso nos gusta, ¿eh? Claro, tú quieres al final acabar con los horarios de Mar, y aquí está el secreto. Necesitamos insulina para llevar a cabo esa parte de construcción de los tejidos, más allá del muscular, porque la insulina también ayuda a reparar los tejidos. Cuando en la cena incluimos carbohidratos, pero ahora ya sabemos cuáles van a ser mejores por la noche, incluso puntualmente, yo soy partidaria de una cierta ciclicidad y que de vez en cuando cenar arroz o cenar boniato, vegetales que sean almidonosos, eso también ayuda. No hay que cenar solo para cumplir con este propósito una pizza, es que hay vida más allá de las harinas refinadas. Entonces vamos a hacer un pulso de producción de insulina en un momento que según nuestro reloj biológico es óptimo para la reparación y el crecimiento tisular. Aparte hemos notado una cosa, como hack de vida, que cuando vives en un estado metabólicamente flexible y te puedes permitir pues tener periodos más keto y periodos donde sí que introduces un poquito más de hidrato, en el momento que introduces, como yo ayer, comí un poquito de arroz blanco por la noche, es tan eficiente tu metabolismo que notas que tu cuerpo lo coge todo. Y lo absorbe todo. Con muy poquito. Con muy poquito. Llenas el tanque, digamos. Claro, llenas el tanque de una forma que tu cuerpo responde inmediatamente. Entonces ves un crecimiento muscular que mucha gente cuando
cuando nos... bueno, a ti no te lo dicen, pero a mí me tengo acusan. Yo tengo la esperanza de algún que día te lo digan, llegará, algún te día lo llegará, digan, que me acusan de tomar esteroides y TRT y cosas así, ¿no? Y digo, no, es que me expongo al sol, como grasa, como carne, ayuno, tomo sal, vivo muy ancestral. Lo que pasa es que cuando meto un poquito de arroz o una pieza de fruta o un poquito de verduras, mi cuerpo Claro. lo absorbe. Entonces, eso es un hack para la gente también. Sí. O sea, ese ciclo, que no es un ciclo como pensáis, que la gente me dice, eso es un ciclo, y salen agujas. Digo, no, es un ciclo de comida. Claro. De salir y entrar, ¿no? Sí. Al final es eso. Y además es muy coherente con nuestro diseño. Que si de pronto nos viene una escena de nuestros ancestros caminando por la estepa, vamos a ver esto, ¿no? Que a veces si se encontraron una higuera con higos, a por ello. Claro. Era el momento, además, para tomarlo, cargar los depósitos de glucógeno y adelante. También, de nuevo, depende de la persona. Las personas que viven con mucho estrés, mucha exigencia, incluso muy estresadas por hacer las cosas muy bien, están produciendo constantemente niveles altos de cortisol, la hormona del estrés, que por un lado pues, tiene unos efectos positivos, por otros les permite estar en ese nivel de alerta, pero lleva a un desgaste tremendo del organismo. Si a estas personas les metemos una carguita de carbohidratos, van a sentir paz y metabólicamente, químicamente, los niveles de cortisol van a bajar y entonces van a poder conseguir sus objetivos de perder peso, de ganar más masa magra. Curioso. Es muy importante. Entonces, bueno, de nuevo las recomendaciones están para luego hacer el solape con la persona que está ahí para recibirlas y encajarlas en su vida. Te voy a hacer una pregunta que no sé si te han hecho alguna vez, pero tú que has mirado la vida desde el microscopio y has visto esa fractalidad perfecta, ¿te puedo preguntar si tienes alguna opinión personal de quién ha hecho esto? De cómo se ha creado esta perfección de esta manera. Porque hay veces que me da la sensación que esto es una película, porque no, o una holografía, porque es como un sueño. No entiendo cómo la evolución ha podido crear. Se lo preguntábamos también a David Duarte, como médico, el médico Unani, pero le decíamos, ¿cómo es ese concepto de Dios o de vida, ¿no? de universo que ha creado mediante un telar esta perfección? Que todo está armonioso, es como una orquesta perfecta que va sonando en sinfonía y una melodía perfecta. Porque creemos que hay bien y mal, pero es que no hay ni bien ni mal. Todo tiene un sentido. Si tú tiras hacia un lado, hay una reacción y todo tiene su precio. Pero es simplemente, hay una acción y hay una reacción, acción, reacción. Nosotros consideramos que, pues, y es mejor para nuestra vida, ¿no? Vivir más años es mejor. Pero para la vida, le da igual que vivamos 100 o 50 o 30. Pero ¿quién ha hecho esto, no? Y es una pregunta que a veces le hacemos a gente que, y tú que has visto desde el mundo ese chiquitito, ¿tienes alguna, no sé, ¿te has hecho alguna pregunta así alguna vez? Muchas veces. Supongo que sí. Es una pregunta que me hago mucho. ¿Y para qué estamos aquí? ¿Y qué es esto? ¿Aquí hay algo más? Cuando escribí el libro... Some people think nature is like this, but actually it's like this. That's why Columbia engineers everything we make for anything nature can throw at you. Columbia, engineered for whatever. Viví con él. O sea, esto es un libro muy especial para mí, además en el momento en el que llegó y cómo lo hice y la dedicación que le entregué. Y era constantemente, el libro estaba constantemente conmigo durante meses. Y luego cerré agenda y compromisos y todo, blindé todo mi trabajo para poder dedicarme al 100% al libro. Durante 2 meses y medio fue ya solamente el libro, constantemente. Y como estaba tan presente ahí y me llevaba a esto justo que tú has dicho, porque es alucinante cómo está todo tan bien engranado, sincronizado, como cuando se activa una cosa se tiene que desactivar la contraria, y luego un montón de clavijitas que se ajustan, de palancas, de funciones, y todo esto a nivel micro y macro, si queremos, en todo el conjunto de nuestro organismo. Me parecía tan alucinante, y de hecho también es un libro en el que hay mucha revisión científica, actualizado, y claro, era como, wow, es que
somos increíbles. Me venía mucho esto que tú has dicho. Y a veces pensaba, es que si se pudiera ver lo que tengo en mi despacho, es que esto estaría lleno, sería una especie de universo, porque lo micro para mí es lo macro, y esto estaría lleno aquí como de... es adentro es afuera, ¿no? Sí, es esa lo es que mi ves. sensación. Y por eso a mí también, yo creo que me emocionaba tanto el mirar al microscopio, porque en realidad miraba abajo para mirar arriba y a la vida con mayúsculas. Y no lo sé, yo me pregunto No hay mucho respuesta, esto, ¿no? pero lo que sí que creo que un día alguien, un sabio, nos lo podrá constatar es que esto no es fruto del azar, no es prueba y error, está tan bien hecho, tan no es bien... una casualidad, ¿no? Yo creo que no se han tirado los dados y esto ha salido Debo decir así. que cada vez se está aceptando más la sutileza de la vida. Es decir, claro, yo también vengo de un punto donde yo decidí no ponerme marcapasos porque decidí que la vida no quería escoger cuándo morir. Quería dejar que la vida escogiera cuándo era mi momento. Va a un punto muy metafísico y muy de volado para mucha gente. Pero bueno, vivo bajo esa coherencia. Entonces, tuve la suerte o desgracia de cruzar una línea cuando me sucedió y cuando perdí la conciencia o el bloqueo del corazón durante 3 minutos. Y yo sí que vi una entrada a otro lugar. Sí que vi una línea que, igual que el día y la noche, hice el otro día en mi newsletter una fractalidad sobre el día y la noche, la vida y la muerte. Sí. Porque al final es ese ciclo constante que después de la noche vuelve a haber un día. Sí. Y después de la muerte no sabemos lo que hay, pero quizás vuelve a haber otra vida. Entonces, vivimos en ese ciclo que muchas veces para mí es más holográfico que incluso real. Porque no... Aparte, la vida, como depende tanto de la perspectiva, y nos hemos encontrado constantemente con personas que, al estar tan expuestos, hay cosas que dices desde el punto de lo más profundo de tu corazón, un mensaje muy bonito, y que siempre alguien se lo toma desde otro lado, que dices... ¿Desde qué lugar está viviendo esta persona? ¿No? Porque hay infinidad de lugares desde donde vivir, desde donde ver la vida. Y me parece súper bonito ese punto que algún día todos... Mira, estoy un poco emocionado porque te lo explicaba antes, ¿no? Esta noche ha fallecido mi abuela. Y estoy en un momento aceptando esa transición. Yo la semana pasada llevaba tiempo sin verla y dije, internamente algo me dijo, tienes que ir con tu hijo a despedirte de ella. Y fue un día precioso, comí con ella estaba feliz, cuando normalmente siempre tenía alguna queja interna sobre la vida, y ese día no, ese día estaba feliz. Y fue como una despedida muy bonita. Y ahora me pregunto, ¿pude leer que eso iba a venir? ¿Pude intuir? No hay, ¿sabes? Y muchas veces Uri incluso me dice, es que el tiempo y espacio no existe como tal aquí, cuando vamos más allá, ¿no? Y tenemos otras conexiones y otros mensajes. Hace poco, unos días, escuché algo que me encantó. El tema de la muerte es algo que también me interesa, también he estudiado, pero bueno, no desde aquí. Aunque sí, desde el cuerpo, claro. Desde la cabeza, el conocimiento y muy conectado con lo que siento, la intuición. Claro. Y el otro día volví a escuchar a una persona que había conocido hace unos años y me gustó mucho y me encantó un paralelismo que utilizó y a mí me ha servido, así que aquí os lo traigo si no lo conocéis porque igual os sirve. También me gusta mucho el agua, nado mucho y entonces, bueno, es una metáfora que me llegaba especialmente. Decía que la vida en realidad es el agua, no existe la muerte. Él habla de nacimiento y morimiento como un proceso y que la vida es el agua, que cuando emergemos es cuando nacemos y cuando nos sumergimos es cuando morimos. Me pareció tan bonito ese movimiento, esa fluidez y esa continuidad. Yo creo que tiene que ver más con esto. A mí, por lo menos, me llega más, algo me dice que va por ahí más, que esto no es que estamos aquí, se acaba, plum, se ha apagado la luz y nos vamos. Creo que no. Es que no encaja. No encaja. Y aparte, mucha gente, cuando nos ve desde este punto de vista o viviendo la vida de esta manera, con estas preguntas constantes, es como que olvídate ya, ¿no? O siempre estás pensando en nuevas cosas, tal. Digo, no, si al final lo que estoy es intentando sacar la mejor versión de mí en este momento, porque la vida
me ha dado esta oportunidad de estar en esta maravilla. ¿Para qué voy a estar sufriendo viendo una puta pantalla cada tarde durante 4 horas, con una panza que no veas, no pudiendo jugar con mis hijos porque no me puedo mover, o desarrollando una diabetes? Pues prefiero vivir, ya que no sé los años que voy a vivir, porque igual mañana me pasa algo, pero que lo que viva, lo viva desde este lugar humano, ¿no? Sí. Porque al final es una experiencia humana, que aunque hagamos preguntas más etéreas, porque es la naturaleza del ser humano desde nuestra existencia, preguntar qué hay más allá, pero al final es una existencia humana y lo único que tenemos control, y no siempre, es en lo que está dentro de nosotros, ¿no? Pensamientos y la forma como nosotros movemos este cuerpo y nos alimentamos, o las relaciones que tenemos. Al final es volver a lo simple. Sí. Es lo más espiritual de todo, es volver a lo simple. Sí. Es volver a quién somos en esencia. Sí. Y desde ahí todo viene. O sea, y esas conexiones se ven desde otro lugar, creo yo, ¿eh? Sí, ¿y qué quieres tú? Pero tú, ¿qué te dice tu tripa, tu corazón? ¿Qué deseas hacer? ¿En qué te sientes bien? ¿Con quién quieres estar? Porque eso es al final la vida, ¿no? Y a lo mejor no es tanto qué quieres tú de la vida, sino qué quiere la vida de ti. Ahí. Aprovechando esta bonita conversación, quería preguntarte sobre Vida Potencial, porque dejaste el proyecto hace poquito, me parece. ¿Y qué ha sido? ¿La vida pidiéndote que lo dejaras o has decidido tú dejar el proyecto? Para la gente que no sepa lo que es Vida Potencial... Sí, explícalo, Uri. No, yo no lo sé, por eso pregunto. Ah, ¿no lo sabes? Mío. Sé que era un canal de YouTube o algo así, pero nunca estuve tan metido. Sí. Y supongo que mucha gente no sabrá. Sí. Vale. Vida Potencial ha sido un proyecto de divulgación de salud. A través del canal de YouTube empezamos así, Jesús Sierra y yo. Él tenía un podcast, me invitó... y hablamos sobre dieta cetogénica hace años, cuando aquello era casi desconocido en España. Gustó y entonces me propuso, ¿y si hacemos algo de este tipo en un canal de YouTube dedicado solo a nutrición y salud, nutrición y hábitos de vida para la salud? Lo que tú cuentas en consulta, cuéntalo aquí. Yo pasaba mi consulta de medicina integrativa y luego, como hobby, empecé a hacer estos vídeos, superando unos miedos, unos complejos, muchas inseguridades. ¿Sí o qué? Esto mola también hablarlo, porque al final los creadores de contenido es heavy también, ¿eh? La exposición, el compromiso, el riesgo que tomamos. Sí. El objetivo mirándote como un ojo juzgador. Yo tenía muchísimas inseguridades. Yo he estado muy desajustada. Yo he estado muy desconectada o... yo qué sé, ahí tapuándome, empujando para abajo, que no saliera la que era yo, porque consideraba que era incorrecta durante casi toda mi vida. Desvalor, qué bonito que te puedes abrir así, porque nos pasa a todos, le pasa a Omar, me pasa a mí, le pasa a la audiencia, y hay como miedo a decirlo. Porque hay ese síndrome de la perfección en la sociedad, ¿no? De a ver si me van a ver muy débil. Pues sí, tengo mis mierdas, tengo mis dudas, tengo mi desvalor y tal, pero aquí estoy, ¿no? Así que muchas gracias por abrirte. Gracias. A mí me ha costado mucho. Yo creo que este es el gran trabajo de mi vida. Creo que en parte yo quise hacer medicina porque yo sentía que estoy ocupando un lugar que no me corresponde. Ahora pienso, ay, pobre chica, aquella, ¿no?, que pensaba estas cosas. Y como que tengo que saldar mi deuda. Entonces voy a hacer algo por otros, por todo esto que yo estoy ocupando, ¿no? Algo así. Había una parte así. De culpa y tal. Sí, de culpa y de no estar bien conmigo y de no valorarme y de no reconocer mis capacidades. Y eso ha sido un trabajo de vida, ¿eh? Hasta hace poquito he estado muy cojita en ese sentido. Y con todo eso, sin embargo, en 2016 empezamos este proyecto de Vida Potencial, que para mí era, vamos, como lo impensable, estar delante de las cámaras en redes sociales con la exposición que esto supone, que son, claro, hay también gente muy dura ahí fuera, ¿no? Sí, es complicado. Y no saben a quién le cae esto y a veces eran unos jarros de agua fría tremendos. Pero bueno, como en parte yo creo que soy una persona que por suerte me ha tocado el don de la ilusión, de que lo que es bonito, ¡buah!, ya me llama, de venga, vamos a hacer esto.
también esforzada, también realmente tengo una vocación de aportar, ya más allá de mis traumas, porque ya que estoy aquí, venga, y yo tengo unas habilidades, pues vamos a ponerlas ahí, ¿no?, para la gente. Y eso me movía para superar todas esas dificultades. Y así empezamos este proyecto, Vida Potencial, como canal de YouTube, luego hicimos podcast, luego hicimos una página web en la que además vendíamos programas para problemas específicos de control de peso, inflamación, menopausia, dieta ceto ya pautada, libros autopublicados, y aquello fue creciendo de tal manera que ya trabajar entre semana en consulta y el fin de semana en Vida Potencial era demasiado, y paré, dejé la consulta y me dediqué en exclusiva a la divulgación. Hasta este año, 2024, en el que me atreví a dar el paso de iniciar andadura en solitario. Y era, no sé, la vida o esa yo necesitando ser coherente y sana a un nivel global, porque había aspectos que no me convencían, había desajustes o diferencias de criterio. Y le di 1000 vueltas, me pasé meses planteándome las cosas para llegar a tomar una decisión, y como un péndulo. Tengo que dejarlo porque así no estoy bien. No, porque esto está muy bien en otros aspectos. Y bueno, agotador, noches sin dormir, mucha pena porque ahí había mucha alma, mucho cariño puesto y muchas ganas de hacer cosas. Muchos seguidores, porque en YouTube 1.250.000 cuando me fui. Madre mía. 500.000 en TikTok, 260.000 en Instagram. ¿Y lo habéis dejado así o hay alguien gestionándolo? Éramos Jesús Sierra y yo. Yo me salí con la intención de continuar la divulgación de salud por mi cuenta, y él se quedó a los mandos de lo que era Vida Potencial, y ahí ya él va haciendo un reajuste, pero ya eso en base a sus criterios. Es muy bonito que hoy esté sucediendo esto. Esto saldrá, hoy grabamos, pero saldrá en un par de semanas seguramente. Pero ayer sacamos un podcast personal, creo que salió ayer, me parece. ¿El de coherencia? No he tenido tiempo de verlo, pero tendría que... Al menos los reels están fuera. Y hablábamos de eso, de que justamente teníamos un proyecto que nos habían propuesto muy potente entre manos, donde, pues nos apetecía mucho, pero la coherencia no nos permitió seguir. Y tuvimos que dejar ir ese proyecto y seguramente haciendo daño a personas que estaban involucradas también, pero no daño siendo muy honestos, diciendo amamos el proyecto, pero coherentemente ahora mismo no podemos seguir por aquí. Y creo que es muy bonito que puedas llegar a esa conclusión, porque todos venimos de esa herida de desvalor, o muchos de nosotros, que ¿y si es la última oportunidad? ¿Y si la estoy cagando? ¿Y si no? ¿Y si? Y el si no sirve de nada. Ya. No sirve de nada. Si es que soy demasiado sensible, y si es que soy muy blanda, y si es que soy una soñadora, y de pronto, ¿qué me está diciendo mi corazón? ¿Qué me dicen mis tripas? Ya no estás bien, Isabel, aquí no estás bien. Y me importa mucho la honestidad, y ahí me armé de valor. Y fijaos, ahí me ayudó mucho cuidarme con todos estos hábitos de los que tanto hablamos y mis ratitos de meditación. Y hubo un día en el que me ayudó mucho pensar, ¿y si me encuentro con la Isabel de dentro de unos años? ¿Cómo la veo? ¿Cómo está? ¿Y qué me dice? Y ahí lo tuve claro. Y dije, pues para adelante, con lo que sé, con un gran vértigo, claro, empezar ahora pues andadura en solitario, porque también es lo que deseo hacer las cosas como yo quiero, a mi manera y a mi ritmo. Pero claro, de nuevo sola da mucho vértigo, y sin una empresa que había construido, ¿no? Pero solos nunca estamos. Siempre estamos asistidos por la vida. Siempre pensamos así nosotros. Aunque creemos que estamos solos, es que no estamos solos. Una célula sola en el universo no puede vivir. Lo mismo que un ser humano solo no puede vivir. Estamos en completa armonía con todo lo que nos rodea, y lo que tiene que suceder, sucede por algún motivo. Es causalidad, no casualidad. Nosotros siempre, muchas veces preguntamos, hay un filtro muy sencillo, que es preguntarle a la gente, ¿crees en la suerte o no? Cuando crees en la suerte, es que hay algo que tienes que trabajar ahí dentro. Creer en la suerte es creer en lo absurdo. Claro. Es creer que... ¡Ay, mira! Algo llega. Me he encontrado con esta persona, tú. Sí. ¡Qué guay! Ha sido porque sí. Es como pegarle una hostia a una botella de vidrio y que mires por el microscopio y veas
gente, relaciones, niños con mochila al colegio, gente soñando, gente discutiendo. Dices, hostia, esto... Es que hasta tirar un dado depende de la fuerza con que lo tires, con el ángulo en que lo tires. No hay casualidad, es causalidad. Entonces, y la vida es todo lo mismo, ¿no? Siempre hay un precio en todo lo que tomamos. Incluso la exposición. Tiene un precio la exposición y hay que aceptarlo. No es fácil, porque todos hemos pasado momentos muy complejos, incluso de pensar, ¿vale la pena esto? ¿Realmente vale la pena? Y más cuando tienes también hijos y demás, ¿no? Que dices, pero luego dices, sí que vale la pena. Sí, porque estoy alineado con lo que quiero ser. Sí, para mí eso es muy importante. Entonces ahora no sé cómo me irá, pero ojalá bien, cruzo los dedos y me empeño y trabajo en ello y continúo. Hombre, le damos un apoyo desde aquí a la Claro gente que sí. que espabilen y a apoyarla y a seguir su trabajo. ¿Dónde te pueden encontrar? En YouTube, Isabel Belaustegui. Vale, perfecto, pues lo dejamos abajo. Y mucho apoyo, que ya veis que Gracias. Isabel se lo está currando que flipas y se está abriendo, y esto hay que apoyarlo. Y si apoyas ese tipo de cosas, la vida te devuelve. Eso. Siempre. Sí. No sé cómo vamos de tiempo, porque era un podcast que últimamente nos ¿Qué vamos hora a las es, 3 Dani? horas, pero hoy no podíamos. ¿20 minutitos tenemos? Vale. Vale. ¿Te Tengo queremos? un par de temas que Dale. comentarle, pero tira, los tengo apuntados. Sí, aquí. mira, justamente este lo tengo yo también aquí. Pues mira, Te queríamos preguntar sobre esto. Justa- Pero, preguntamos esta primero, si ha sido lo que hemos sido nosotros en el pasado. vamos a ver. Sí. Tú has sido vegetariana, ¿no? Venga, va, sí. Pues sí, sobre todo, bueno, porque creía que era más sano y sobre todo a mí esa parte me importaba muchísimo por ética. No sé si es porque soy muy empática y no puedo con el sufrimiento animal como con el sufrimiento de las personas, y me parecía tan tremendo lo que se hacía con los animales que yo no quería contribuir siquiera mínimamente a ese juego macabro, y dejé de comer carne durante unos años. Muy poquito pescado, sí que comía huevos, o sea, no era una vegetariana estricta, y leche. Y acabé súper enferma. ¿Cómo acabaste? ¿Qué síntomas tenías? Pues agotada, muy poca energía, con problemas de piel. Siempre he arrastrado problemas de piel desde la infancia. Bueno, hasta hace unos años ya estoy contenta porque se ha mejorado mucho, y creo que gracias al cambio en alimentación. Me llamó la atención que, a pesar de ser cuidadosa con mi higiene dental, tenía montones de caries, y ahora entiendo que había, creo, una gran acidificación del medio interno, y eso favorecía el desarrollo de este problema. Y el desbarajuste del sistema inmune y mis problemas de tripa, de hinchazón, dolor. A mí me dolía tanto la barriga todos los días que era normal, pues la tripa duele. Y no, claro, esto no es así. ¿Emocionalmente notabas también altos y bajos? Pues yo era muy llorona y yo era así, ¿no? Ahora entiendo la diferencia entre ser y es estar. fuerte el cambio, ¿eh? Sí. Una falta de poderío, de fuste, pero pues eso, yo pensaba que era normal, que era así, que le vamos a hacer. Y claro, eso es la vuelta que te da a la cabeza cuando empiezas a hacer estos cambios. De hecho, mi cambio en alimentación pasó por dejar de comer tanta fruta. Yo me tomaba 2 kilos de fruta al día porque era muy sana, sí. También tomaba mucha verdura, eso sí. Pero claro, saqué fruta, la restringí mucho, quité cereales, que yo creo que eso me ayudó una barbaridad, y metí en la dieta la proteína de alto valor biológico, sobre todo la carne, y de pronto empecé a sentir como un poderío de ser una planta mustia a empezar a recomponerme, y esa sensación de fortaleza y de resistencia y mental. Para mí fue también uno de mis primeros hallazgos en todo este campo, fue la paleodieta, y de pronto fue, claro, si esto encaja, ¿no? Sí, y eso a mí me ayudó mucho. Y no he vuelto a tener una caries desde hace muchos años. Es curioso cómo cambia de golpe todo, ¿eh? Cambia todo. Absolutamente todo. Pasas un periodo en el cual, claro, la adaptación es complicada, es difícil, pero a mí me cogió esta fiebre, me acuerdo, en algún momento de mi vida. Bueno, supongo también estaba limpiando muchas cosas que me sobraban. Exacto. Pero hay un día que dices, espera, que me levanto por la mañana y no me duele la espalda baja, espera que
uy, espera, ¿y esto? Exacto. Que todo esto no era normal. Justo. Y de pronto, anda, esto y esto. Y además, y es algo que además he vivido con muchos pacientes, como que no pasa nada y de pronto, anda, es que son muchos poquitos. Eso es muy bonito y creo que eso es más armónico y por tanto más sano globalmente para nosotros. No es un cambio como sucede cuando te duele la cabeza y te tomas un analgésico. 100, 0. No, es un caminito que va haciendo tu cuerpo de reajuste y de pronto, anda, estoy en otro lugar. Aquí yo me gustaría aportar un tema que a la gente le hace risa, pero me da igual porque muchos lo sufren, y es que yo nunca había cagado bien. Nunca. Y cuando empecé con este tema, con la paleo, mejoré un 80%. Mi curación final fue con la dieta Unani carnívora ancestral, pero entonces empecé mis cacas eran puros, pero toda mi vida había sido caca de la vaca, muchos gases, mucho hinchazón, como algo normal, ¿no? Sí. Es Eso muy es algo curioso muy ese común. y Sí. mucha gente sé que lo sufre. Sí. Y fíjate qué básico, ¿no? Si tú Sí. no estás yendo bien al baño, esto es un mensaje clarísimo de que no estás haciendo algo bien con la comida. Justo. Caca y comida es directamente relacionado, ¿no? O sea, Sí. Esto le Y pasa aquí a viene muchas un punto personas. muy interesante que es esta pregunta, sí. que creo que es Mira, justo ahora, y perdona que te corte, Omar, vengo de una cafetería que a veces vamos y nos ha puesto una mantequilla de Francia en el café. Sí. Le he preguntado, ¿tienes mantequilla? Lo hago mucho esto en el café. Y se sorprenden un poco, pero la gente dice, sí, te la voy a buscar. Y yo, por si acaso, digo, pero no margarina, porque yo no sé el nivel de conocimiento de la persona. Claro. Y aquí entraremos en los seed oils, pero yo pregunto, digo, margarina no me eches, ¿eh? Le digo, mantequilla de verdad, la de vaca, ¿eh? Y me dice, sí, no, claro. Y me ha dicho, y lo he publicado en historias, me ha dicho, es que eso de margarina, aquí no gastamos eso. Muy bien. Porque además era un sitio muy tradicional donde hacían croissants y bollería, pero como clásico, Qué bueno. como bien, no era el típico puesto industrial. Sí. Y la tía me lo ha dicho como fardando de que esas aquí cosas la no mantequilla entran. se usa la de verdad, ¿no? Y probablemente ella pensaba que no era tan sana, porque me ha dicho, hostia, esto te metes en el café, vaya bomba, ¿no? Y yo aquí ya he dicho, no, está bien así y tal. Ponme otro para mi socio. Pero Me ha traído uno, ¡oh, qué rico! Qué bien Qué me ha bien. entrado. y aquí quiero meter el tema porque mucha gente, con el tema de quererse cuidar, sigue comprando estos aceites vegetales o la margarina. Qué daño han hecho, Horrible. están haciendo, porque a mí me parece mentira, pero sigue ahí en fuerte, ¿eh? Sí, es fuerte. Es verdad que aparentemente la intención era buena cuando se inventó y se creó y se fabricó por primera vez la margarina, porque esto no es un alimento natural, esto es algo que se ha elaborado por la mano del hombre. La intención era hacer una grasa que fuera fácil de manejar, de untar y que tuviera como un aspecto asemejado a ese de la mantequilla que tanto nos gusta, a partir de aceites vegetales porque eran más sanos a nivel cardiovascular. Y es todo lo contrario. Y de hecho lo que se ha demostrado es que la margarina y todas estas grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas inciden directamente en el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y esto hay que saberlo. Y por favor, cardiólogos de Antifrágil, tenedlo en Traeremos cuenta. cardiólogos, sí. Y que se sepa, porque es que la margarina debería ir al cubo de la basura y los aceites refinados hacen mucho daño. Da mucha pena. Yo recuerdo a mi abuelo que se quería cuidar y pues cuando veraneábamos en la Costa Brava, pues por la mañana su tostada con su margarina, no sé qué marca usaba, pero Tulipán creo que era, Sí, la típica. y se lo ponía y me decía, bueno, pues que me ha comentado el médico que tengo Sí. que regular el colesterol, y claro, el buen hombre va al súper Claro. y ve una mantequilla, que es la normal, y la Tulipán que le pone sin colesterol, Sí. y el hombre pues coge esa, porque Sí. qué pena que cuando queriéndolo hacer bien, Justo. te jodas más aún. Sí, y esto sucede mucho y por eso es tan importante todo este trabajo, creo, que estamos haciendo, porque con mala información tu mejor intención acaba en un fracaso. Claro, la y persona además que vas quiere contra fumarse ti. un paquete de cigarros al día, Claro. sabiendo Ya lo que es sabe, el tabaco, Exacto. ya lo sabe. yo seríamos amigos. O sea, yo diría, hostia, qué bueno tu coherencia, porque Sí. se toma su whisky o su bocata. Sí. Porque mira, yo los domingos, yo tengo colegas que durante la semana como paleo y carnívoro y tal, pero mira, yo en la pizza del viernes nadie me la quita. Fantástico, pero esta persona Sí. sabe lo que hace. Eso es. El problema es la que pobre se quiere cuidar y se va a comprar el Actimel Sí. Light, la margarina, La el leche pan, de soja. la leche de soja, el embutido de mentira de pavo sin sal, sin carne, de soja, Sí. no sé. Y la torta de arroz y la Coca-Cola cero. Y es que eso se ve mucho. Y
tristemente también con respecto a los niños. Le estoy dando una alimentación, voy a cuidar a mis hijos y este cóctel, es que esto es horrible, es mucho daño. Es peligroso, es peligroso. Sí, el otro día me encontré a una amiga que tiene muchísimos dolores de panza y lleva yendo al médico pues más de un año, año y pico. Y la última pregunta que le dije, porque ella viene de Ecuador, le dije, ¿con qué aceite cocinas? Y me dice, de girasol y de maíz. Y digo, cambia eso. Y cambiando eso, verás, le dije, tú llevas tiempo sin ir al baño bien, ¿verdad? Y me dice, ese es mi problema. Digo, cambia eso. Cámbialo por coco, cámbialo por un buen aceite de oliva. Sé que es muy caro, pero 2 gotitas. Sí. Cámbialo por un poquito de mantequilla. Deja eso. Y me miró como diciendo, qué raro, pero bueno, confía en mí y le preguntaré. Pero es que hay cosas tan básicas que simplemente quitando eso, igual te está... Igual es un mira la estructura, es solo un brick, ¿no? Un tocho, ¿no? Que no funciona, pero simplemente cambiando ese tocho ya está. Sí. Y se aguanta la estructura. Sí. Pero bueno. ¿Y qué querías preguntar aquí? ¿Qué pone? Antes lo he hablado un poco, pero nos hemos ido con los aceites. Bueno, me interesa el tema de sus pacientes, ya que pasas consulta y eso. Por un lado, preguntarte, ¿en qué punto está la medicina? Es decir, siendo médico, habiendo hecho la carrera y todo, ¿tú puedes ejercer medicina y decidir, yo quiero juntar las dos cosas, la medicina integrativa, y no tienes ningún tipo de problema, no hate seguramente sí, pero ¿tú puedes ejercer tu profesión de médico sin problema? Sí, ahora no lo estoy haciendo porque estoy dedicada solo a la divulgación desde hace un par de años. Sí se puede hacer y, de hecho, aquí en España no tenemos una especialidad de medicina integrativa. Sí que en los últimos años yo he visto un cambio bien, estoy muy contenta con esto, porque hay mucho más interés con respecto a la alimentación y la suplementación o nutrición ortomolecular, y esto está generando ya cuerpos de estudio, programas bien pautados, doctorados, que no lo había, claro, hace 18 años casi que yo empecé con todo esto y he tenido que ir componiendo toda mi bagaje, ¿no? Ahora sí que hay formaciones ya arregladas y es más fácil en este sentido. Siendo médico, tú puedes hacer una consulta de este tipo. Y de hecho, eso también lo supe porque yo me preguntaba, yo soy médico y soy patóloga, ¿cómo voy a pasar consulta? También yo tenía una parte muy clínica donde me formé. Teníamos muchas sesiones con los clínicos, yo iba a veces a las consultas a ver a las personas para poder entender mejor lo que veía al microscopio. Entonces, bueno, ese contacto con los pacientes también lo tenía. También estuve un tiempo previamente haciendo atención primaria, o sea que era, bueno, un rodaje que yo tenía en el que me podía apoyar. Y es que lo que supe ahí, cuando investigué también, pregunté esto para asesorarme a nivel legal. ¿Esto se puede hacer? Me dijeron, claro, es que por ley una de las funciones del médico es dar a sus pacientes o a las personas que se ponen en contacto con ellas todas las herramientas que puedan aplicar en su vida para mejorar la salud. Y claro, ahí está la nutrición y el estilo de vida. Entonces, también me gusta mucho, volviendo un poco también al comienzo de la conversación, cómo al final las cosas son más sencillas y en realidad mi medicina, mi forma de hacer medicina tan moderna del siglo XXI es la más clásica del mundo. Encima tengo una especialidad muy clásica y es lo que decía Hipócrates en el siglo V a.C. y es lo que todo médico debería hacer en su consulta. Esa sería la base y luego ya las especialidades, los medicamentos, las pruebas de alta resolución, la base está ahí, es lo que deberíamos compartir. O lo que me gustaría que compartiéramos los médicos. Lo que he visto en estos años para mí es muy positivo, de pasar de, en mi consulta, ¿qué tendrá que ver la alimentación con lo que me sucede? Era como, bueno, pues venga, paciencia y vamos a explicarlo. A que ya en el inconsciente colectivo creo que esto se ha establecido, ha encajado, que la alimentación y el estilo de vida tienen mucho que ver con nuestra salud y nuestro bienestar. Y esta forma de hacer medicina integrativa ha ido llegando y cada vez hay más médicos y profesionales de la salud que quieren aplicar esto y más personas que piden este tipo de medicina. Así que creo que llevamos una trayectoria positiva y quiero pensar que esto va a ir cogiendo cada vez más cuerpo y va a ir funcionando mejor. Seguro, es la intención que también tenemos aquí. No obstante, yo estoy un poco cabreado con un tema. Sé que vamos justos, voy rápido, porque estoy con la escuela de mi pequeñito, que acaba de empezar y tal, y hay el tema del comedor.
y me he informado de la empresa que lo gestiona y muy amable es la gente del colegio porque a mi hijo le salen unos pequeños eczemas y pues hemos detectado y sabemos que pues retirando gluten, lácteos jóvenes sobre todo, pues mejora muchísimo. Sí. Y el menú del cole es maíz, incluso la tortilla de patatas esta semana era sin huevo, con harina de garbanzo. O sea, patata con harina de garbanzo. Esto es para las gallinas, no para mi hijo. Entonces tengo los pelos un poco hinchadas estos días porque digo, sí, parece que todo va bien y va mejor conciencia. La directora del colegio, con toda su buena fe, se llama Mónica. Yo le agradecí mucho. Le agradecí mucho la llamada. Estuvimos una hora hablando porque ella me decía, para este tipo de cambios que tú me propones necesitamos un papel del médico que no me lo va a dar porque mi hijo no ha salido celíaco ni nada de eso, como me pasó a mí. Entonces ya sabemos cómo va esto. Y le agradecí mucho que estuviera abierta. Pero ella me decía, bueno, pero es que cada vez la gente los profesionales, la OMS y todo, quieren trabajar mejor. Y yo le preguntaba por los aceites que usan. No lo sé, pero cada vez mejores, no te preocupes. Y yo te quiero preguntar, claro, vemos que va mejor a nivel conciencia, a nivel sociedad, pero hay una Agenda 2030 que parece que quiere veganizar al colegio. ¿Y por qué mi niño en el cole solo come hamburguesa de ternera una vez a la semana y el resto de comida es como de cereales integrales, verduras y frutas y legumbres a mansalva? Sí. And now a message from McAfee. I'm not a real kid. And I'm not a real grandpa. We're deep fakes. And we're making it harder to tell what's real online. The good news? McAfee can help. McAfee's scam detector automatically identifies text and email scams and even deepfakes. So if you whippersnappers meet one of us, you'll know. If they're faking it, they're not making it past us. Get award-winning scam detection today. McAfee.com/keepitreal. Ya, a mí esto me apena. ¿Va a cambiar eso? ¿No va a cambiar? No lo sé y por eso creo que debemos tomar las riendas nosotros. Por eso cada uno tiene que saber y aplicar. En caso de los padres, tienen que lidiar con eso. Yo sé que es una realidad y es complicada. Entonces, lo que decía, no sé si lo hemos dicho fuera de micro o aquí ya, lo que conviene es que en casa se hagan las cosas bien y se normalice, y también se normalice, se naturalice, que comer bien no es ser un raro, un friki, un exquisito, es la vida. Y luego, pues en el colegio habrá que compensar como se pueda, y luego también las fiestas de cumples, los momentos puntuales que puedan llevar consigo excepciones y disfrutar. Claro, que la excepción no sea el día a día, como a mí me contaban en consulta a veces, niños que solamente bebían refrescos. Es horrible eso. Todos los días refrescos, todos los días de su vida. Wow. Dame algo para que pierda peso. Que esto también es algo que ojalá vaya cambiando, nuestro chip mental, que yo creo que tiene que ver también con la comodidad y el economizar esfuerzos. Dame algo para tal. No, tú quieres hacer cambios, quita cosas, porque es que eso te va a ayudar muchísimo. ¿Ves mucha sobrepeso infantil? Muchísimo. Es que te quería preguntar antes, ¿cuáles son los principales problemas que ves en tus pacientes? Sí, ahora ya te digo, llevo un par de años o así sin ver pacientes, pero bueno, me siguen pidiendo consulta y todo, y los grandes problemas, el peso. Además, todavía hay muchas personas que solo se preocupan por su alimentación para perder peso. Eso también ha ido cambiando y bueno, creo que queda mucho camino por delante, pero ahí está. Mucha enfermedad autoinmune y mucho cáncer. Mucho cáncer. Yo con lo de inmune he estado ahí, ¿eh? Sí. También algo que has comentado antes, que es no sé, es frustrante también. Como en la analítica todo sale bien, no tienes nada, pero no estás viendo a la persona que está delante, no le palpas un abdomen que parece un tambor, no escuchas cómo respira, no le haces así, ves que le asoman pólipos por la nariz, ¿cómo que está bien? Hoy en día, y yo vengo de familia de médicos, hoy en día el médico no palpa. No toca al paciente, no explora. Vivimos en una sociedad en la cual tenemos 3 minutos y medio por visita, porque pagan muy poco las aseguradoras o las mutuas privadas. Esto que dices es un melón. Es un melón que en un podcast decía que es muy fácil criticar, pero es verdad que no puede ser que una persona a nivel sociedad que se ha currado una medicina, una especialidad, esté cobrando 2.300 euros limpios
Es un lío. Porque entonces estás literalmente diciendo que la gente que tiene valor y que tal cual, que no están premiados. O sea, también hay esa parte, ¿eh? En España. Sí, y también, claro, yo digo que un médico tiene que, como una de sus responsabilidades, contar cómo debe comer, lo que le conviene quitar, que salga a pasear. Cuando tiene 1 minuto por paciente es imposible. Entonces, claro, estos son melones importantes. Melón que abriremos un día. Sí. Tenemos ya 2 minutitos, quería acabar con una... Yo siempre digo, sé el ejemplo, no el gurú o el profesor, ¿no? Y tú eres claramente un ejemplo de salud, belleza y vitalidad, porque es claro, ¿no? Lo que se ve es lo que eres. Y nos gustaría saber, ponos un ejemplo de cuál es el estilo de vida de Isabel. ¿Qué haces en tu día a día? Lo cuento en el libro, básicamente, bueno, y lo que explico, lo que veis, sí, no tengo secretos. Pero bueno, vamos a resumirlo todo en un día. Me despierto, afortunadamente la mayoría de veces ya sin despertador, que eso es un lujo. ¡Qué lujo! Me siento ultramillonaria, o sea, es de lo mejor de la vida. Claro, también tengo unos ritmos regulares y me despierto siempre más o menos a la misma hora, temprano, de forma natural, porque tengo un reloj biológico mejor ajustado ahora. Cuando me despierto ya en la cama empiezo a desperezarme y a hacer cosas, en la bolita y me estiro y no sé cuántas. Me levanto, me limpio la boca para cuidar también la salud con un raspador de lengua y me cepillo los dientes, bebo agua y hago un saludo literal al sol, miro al sol, si no puedo salir a que me dé entero. Hago un rato de meditación y luego un saludo al sol, más o menos, unos estiramientos, unos ejercicios y ya me alineo y estoy preparada. Doy un paseo. Bueno, si tengo la opción, en el mar o la piscina me meto en el agua todo el año, eso me encanta. Y si no, ducha de agua fría por la mañana, entera, desde el principio hasta el final y sí, me encanta. También llevo muchos años haciéndolo, no empecéis si no lo habéis hecho porque puede ser un shock muy fuerte para el cuerpo. Yo tengo que reconocer que no tengo cojones, porque en invierno, y me excuso como que hago muchas cosas. Esta no, que me toca las pelotas, porque me levanto, yo vivo en la montaña y ahí estamos a -7. Claro. Y hostia, sinceramente, sí. Me cago en la hostia. Salgo afuera y entreno, si quieres, en pelotas. Pero pues quiero mi agua calentita o mi sauna, ¿no? Y es más difícil meterte, o sea, en la ducha, para mí es más difícil que meterse en el mar. Es muy jodido. Porque es como constante, está en constante contacto con el aire. Sí. Las gotitas. Las gotitas van pegando, sí, es fuerte. Las chispitas esas son mortales Yo de soy necesidad. Más de sauna, yo soy nórdico, yo no. Sí, la sauna es maravillosa. El paseo y me tomo un café cetogénico, que me encanta, café con grasas saludables, mantequilla, a veces con MCT, aceite de coco MCT, una pizquita de sal marina completa y un poquito de canela. Le metes la sal al café y... Sí, hostia. muy poquito, Sí, para sí, que no... mínimo. Sí. Y el toque de canela, porque me gusta la mezcla, lo bato bien, que si no aquello es un desastre. Y así activo metabolismo, activo autofagia, me doy un poquito de energía, pero no salgo de ese estado de quema de grasas. Y además me da un gusto, un placer y me da ese calorcito por dentro que me viene muy bien después del frío. Y luego suelo estar trabajando un rato, entreno a mediodía, hago entrenamiento de fuerza y he vuelto a natación sincronizada, que era mi gran pasión. Hostia, qué bestia, ¿eh? Os ponéis del revés, con las patas fuera, es muy difícil, ¿no? Sí. Flipo. Sí, es muy difícil, muy exigente, pero es tan bonito y me gusta tanto. Y yo no sé de qué me viene esto, pero lo tenía ahí. Y no lo pude hacer de niña, empecé de adulta, con 33 añazos, me planté cuando se ofreció la oportunidad. Afortunadamente, como había cambiado mi forma de comer y ya entrenaba y tal, estaba en condiciones para esto. Y así estuve hasta la pandemia. Por la pandemia lo tuve que dejar. Lo echaba mucho de menos y como no encontraba dónde hacerlo por un cambio de ciudad, dije, bueno, pues empiezo a bailar fuera del agua y empecé a hacer ballet clásico. Así estuve 2 años. Sí, soy una lanzada, sí. Pero me destrocé los pies, entonces lo tuve que dejar. Ya, es duro. Y por suerte he encontrado un equipo de natación sincronizada de adultas. Ya no tengo que ir con las niñas y los adolescentes, que era de nuevo el bicho raro. Ahora ya estoy con las mías y estoy tan contenta. Entonces 2 días a la semana entreno natación sincronizada. Hago 2 comidas al día, un almuerzo a las 12:30, 1, y luego una cena temprana en torno a las 7. Entonces
Suele ser antes de entrenar, descanso, o sea, dejo pasar un ratito trabajando, voy a entrenar y luego a la vuelta aguanto un poquito y ya hago la cena. Y por la tarde otro rato de trabajo, estudio, otro paseo, estirar, me encanta como una especie de meditación activa, ducha calentita y cenar tranquila, el ratito de estar ahí como relajada con mis gafitas blue blockers para que no me altere la pantalla si veo un partido. Yo soy fan de las gafas estas. Y yo era de los que me reía, hola, tío, que con gafas, que cómo exageras. Y cuando tuve la oportunidad de trabajar con esta marca, hostia. Sí, yo las uso transparentes para el ordenador y ya las amarillas por la noche. Me cuesta todavía, si voy a algún evento así, ponerme las gafas naranjas o amarillas, porque yo qué sé, me da... Yo creo que las rojas son las que más... Sí, las rojas las tengo para... Yo vivo en 2 ciudades, en Madrid y Santander, y en Santander por la noche hay una luz que es que parece que estás en un estadio de fútbol por la calle, es bárbaro, es impresionante y me afecta mucho y no quiero que me altere. Y ahí salgo con las rojas, las rojas y un poco así, me da un corte, pero bendita ayuda, ¿sabes? Es genial. Es curioso como los libros me duran tantísimo. Desde que me pongo las gafas blue blockers, por la noche leo 2 frases y hago así. Y me quedo... punto, las 2 frases clave, tío. O sea, es muy fuerte. No 2 frases. Más, ya está. O sea, es como... Llevo 10 días en la misma página. Sí. Bueno. Yo las compré porque cuando decidí que me tocaba dar este paso y cambiar las luces de casa, pensé, bueno, es que ya, o sea, si encima pongo luces rojas en casa, ya me echan, esto no puede ser. Pensé, bueno, voy a hacer mi cambio personal sin arrastrar a los demás conmigo. Y luego la verdad es que se han animado y en casa tenemos ya las luces todas naranjitas, por la noche es como una cuevita con fueguitos, que son las luces naranjas y cálidas y suaves, tenues. Está muy bien, yo creo que este punto de la luz también influye mucho. Muchísimo. Bueno, Carlos Estro cada vez está más metido en este tema de la luz y explica muchísimo sobre eso, es muy interesante. Sí. Isabel, un placer enorme. Lo mismo digo. Muchísimas gracias. Sabemos que has hecho un esfuerzo muy grande porque tienes solo una ventanita y te tienes que volver a casa, pero gracias de corazón por abrirte y compartir. Me ha encantado. Muchas gracias. Estábamos Nos hubiera gustado más rato, pero ya sabíamos que había eso. Sí, lo hemos aprovechado y ya Volverás, está. La vida nos seguro. pone esto. Muchísimas gracias. A ti. Gracias, familia, como siempre. Hasta luego. Gracias a todos.